Señor Jesucristo trae palabras de aliento, les habla del cielo, les habla de que Él mismo los va a llevar delante de su presencia. Y este es el contexto en el cual nuestras palabras del día de hoy, los versículos 16 y 17, que es lo que vamos a leer, pero vimos el contexto más amplio al principio de este servicio. Este es el contexto en el cual están estas palabras. Y leo, versículo 16, dice Jesús: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Vamos a orar. Señor, he aquí tus discípulos continúan preocupados, cargados. Y nosotros tantas veces también en la misma situación. Haz que las palabras de Cristo en esta mañana, tomando lugar en nuestras mentes y corazones, sean un poderoso y refrescante bálsamo que pueda alentar nuestras almas y hacernos mirar y ver los preciosos privilegios que Él nos concede y que acompañan su ausencia física. Gracias te damos, oh Dios, por esta tu palabra. Haz bien en medio de tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, yo sé que a todos nosotros nos gustan los regalos, ¿verdad? Yo sé que a algunos no les gustan las sorpresas hasta que ven una moña con un papel muy bonito y algo que está adentro. Una vez dijimos que los regalos hablan mucho de aquellos quienes regalan, ¿verdad? Del que está de aquel lado, del que ofrece el obsequio. En ocasiones habla de cómo quiere impresionarnos esa persona. A veces escogemos algo que lo deje como wow, eso es lo que quisiéramos. En ocasiones simplemente alguien regala por compromiso, porque tiene que salir de eso. A veces el regalo habla de lo que esa persona quiere lograr de nosotros. A veces los regalos tienden a manipular, ¿verdad? Y ahí están los sobornos y todo esto, que queremos sacar algún provecho y por eso regalamos. Pero algunos regalos de verdad quieren mostrar quiénes somos y lo que esa persona significa para nosotros. Por lo regular son regalos del corazón, de un corazón que ama genuinamente. Los regalos de Dios caen en esa categoría de regalos. Dios no nos quiere impresionar. Dios no quiere lograr nada de nosotros. Él no quiere ganar nuestro favor. No nos regala ni siquiera solamente para salir y cumplir con nosotros. Nos da lo que nos da porque nos ama. Son regalos de amor. Y es por eso que muy a menudo el ofrecimiento de su regalo más importante, más grande, que no es otro que su Hijo Jesucristo, está en pasajes que pretenden mostrarnos cuán grande es su amor. Juan 3:16. De tal manera Dios nos amó que nos dio un precioso regalo, su Hijo Jesucristo. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, de nuevo su Hijo, el regalo precioso de Cristo que murió por nosotros. Regalos que hablan de un corazón, de un Dios que se desprende por aquellos a quienes Él ama. Los regalos de amor siempre son muy especiales. Sin embargo, el problema con este tipo de regalos es que no siempre son comprendidos. No siempre son exactamente lo que nosotros esperamos. Y es que el amor, repito, no quiere impresionar, pero siempre quiere hacer el bien, siempre quiere hacer el mayor bien. Y los regalos de amor hablan de una relación profunda, hablan de motivaciones puras.
el que ama de verdad y regala, otorga siempre lo mejor, no lo superficial, no lo vano. Por eso Dios, indignado, habla con este pueblo en Malaquías, le dice: ¿qué es esto que tú me ofreces, estos animales? Llévaselo a tu príncipe. A él tú no le vas a dar esos despojos, pero me los das a mí. Porque Dios espera que le amemos como Él nos ama. Y como hemos, hermanos, reiterado en más de una ocasión, toda esta porción de los capítulos 13, 14, 15, 16 y 17 nos habla del más grande amor que alguien haya podido tener por los suyos. Jesús y sus más íntimos. Allí hay manifestaciones de amor, expresiones de amor, evidencias de amor, de un amor que hará su entrega mayor cuando Él, Jesús, sea capaz incluso de dar su vida por sus amigos. Y uno de los más impresionantes regalos del amor de Jesús es el Espíritu Santo morando en aquellos a los que Él deja físicamente. Son regalos, es un gran regalo. O sea, al principio fue un acto de amor no comprendido. Implicaba que los discípulos se iban a separar de Jesús. Hermanos, si me hace recordar una escena que nosotros vimos no hace tanto tiempo dentro de esta misma porción, la conversación cuasi pleito de Jesús con Simón por el lavamiento de los pies. Simón no entiende. Simón se resiste a que les laven los pies y Jesús le dice lo siguiente en el verso 7 de Juan 13: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Es eso lo que digo con los regalos de amor, con los regalos de Cristo. A veces son incomprendidos en el momento, pero Simón lo iba a entender después. Simón iba a entender el privilegio. Simón iba a entender la gran lección. Simón iba a entender todo lo que esto implicaba y lo que Jesús hacía por amor. El amor ve la necesidad y la suple. Ve el peligro del ser amado y sale en su defensa. Percibe la angustia, el temor, la confusión y conforta, consuela, inspira. Y eso es lo que está haciendo Jesús en toda esta porción, y lo hace desde que ellos se enteran que Él no va a estar pronto con ellos. Y lo que se produce en sus corazones es del interés de Cristo, porque Él los ama. Cuando estamos afligidos, Él está allí preocupado por cada uno de nosotros. Lo hace con ustedes, lo hace conmigo esta mañana, lo hace en cada momento de tu vida. Él está ocupado en mirar la condición de tu corazón y tus cargas. Él está pendiente si tú eres un hijo de Dios porque te ama. Y los que son amados por Cristo, oigan, ni siquiera tienen que reconocer que están alterados. A veces no nos damos cuenta. Pero Él lo sabe y actúa. Recuerden la semana pasada, hablando de la oración, como Jesús decía: Él sabe de qué cosas ustedes tienen necesidad. Dios sabe que ustedes necesitan todas esas cosas. ¿Por qué? Porque Él está pendiente de los suyos. Y Él está cuidando a los suyos y Él está siempre haciendo cosas por los suyos. Y es por eso que en el verso 1 de este capítulo 14, no son los discípulos que le dicen a Jesús: Señor, estamos turbados. No son ellos. Es Jesús quien les dice: no se turbe vuestro corazón. Es Él que se da cuenta y sale y les habla. No vemos al nuevo líder, Josué, decir: Dios mío, estoy nervioso. Tengo miedo, tengo temor. No, es Dios quien le dice: oye, Josué, y estoy hablando en paráfrasis, mírame, Josué, escúchame. Verso 6 de Josué 1, esfuérzate y sé valiente. Verso 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Verso 8, en su segunda parte, Josué, todo va a salir bien. Dios le dice así a Josué.
En el verso 9, mira que te mando, que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes. Dios siempre lo hace. Y Cristo, que es Dios, siempre lo hace. Y yo sé que vamos a hacernos inmediatamente una pregunta. Pero ¿y Él lo hace conmigo? Porque yo veo que los discípulos están turbados, ellos no se lo tienen que decir. Él llega y dice, no se turben. Dios sale cuando ve a un Josué que está nervioso allí, asumiendo esta gran encomienda. ¿Y qué ha pasado? En los momentos en los cuales yo he estado turbado, he tenido temor, me siento desamparado, ¿dónde está ese Dios que me ha tocado? ¿Por qué Dios no lo hace conmigo? Hermanos, y la respuesta está en esta porción que tenemos delante. No la respuesta de por qué no lo hace contigo, sino cómo Él lo hace. Lo hace cada vez, pero de una manera diferente, aunque mucho mejor, que quizás no aquilatamos en su justa dimensión. Y es mi interés que en esta mañana veamos cómo Dios en cada momento está haciendo mucho más que lo que hizo con aquellos santos del pasado. Por lo regular, los ejemplos que encuentras en las páginas de las Escrituras muestran una acción de Dios o de Jesús en el momento que se presenta una necesidad. Sucede algo y Dios o Jesús actúan. Pero con ustedes, contigo y conmigo es diferente. Y la respuesta es esta. Cristo ya proveyó para cada situación en la que eventualmente te vas a encontrar. Ya Él lo hizo. Él no lo hace en cada momento, ya Él proveyó. Por lo general no será ese Dios que le habló a Josué en su debilidad. No será el Jesús encarnado de carne y hueso frente a ti como lo hizo con sus discípulos, sino que es diferente, pero mucho mejor. Y digo pero mucho mejor porque no eres inferior en lo absoluto, si eres un hijo de Dios, a ninguno de esos santos en cuanto a los tratos de Dios para contigo. En realidad eres más privilegiada que ellos, aunque no lo veas. Sí, si eres un creyente del nuevo pacto, eres más privilegiado que los discípulos, más que Jacob, más que sus 12 hijos, más que Moisés y más que Abraham. Y esa es la verdad. Escucha lo de Jesús en Lucas 7:28. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es que igual es mayor que él, mayor en entendimiento. Hay un aspecto en que tenemos los mismos privilegios, pero realmente tenemos mucho más privilegios que aquellos creyentes del antiguo pacto. Cuando Jesús habla del más pequeño del reino de Dios, se refiere principalmente a los creyentes del nuevo pacto. Y no estoy diciendo de nuestra iglesia, ¿verdad? Iglesia Bautista, el nuevo pacto, no. ¿Qué más quisiera? Pero también nosotros. Se refiere a todos aquellos que a partir de su encarnación, de su obediencia perfecta, de su muerte y resurrección y ascensión, recibirían sus más preciados regalos. En el cielo vamos a tener los mismos privilegios que los santos del pasado, pero aquí en esta vida somos más privilegiados que ellos. Tenemos más la acción inmediata de Dios para cada necesidad que la que ellos disfrutaron o experimentaron. Lo que Cristo promete en este pasaje a sus discípulos y a los que vendrían a ser parte de esa comunidad es mucho más que lo que disfrutaron aquellos santos. Sí, las promesas de un Jesús que se marcha de este mundo no solamente son para esos hombres turbados, son para nosotros también, que formamos parte de esos a quien Él ama con amor eterno
y que se lo quiere expresar en estos 5 capítulos del Evangelio de Juan. Y si te preguntas, ¿y dónde Él me incluye a mí en esta porción? Léelo conmigo, Juan 17:20. No ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. A quienes Él ama, por quienes Él ora, por los que se preocupa, a quienes les da su regalo, en ese grupo estamos nosotros también, según este texto. Y espero que lo veamos, hermanos. Quiero que antes de seguir, por fe, puedas expresar gratitud por los privilegios que Él ha dicho que te ha dado. Que puedas decir incluso antes, Señor, perdóname por no vivir una vida llena de tu gozo a la luz del conocimiento de estas cosas. Te he estado pidiendo evidencias de tu amor, cuando tu amor ha sido tan grande que tu Hijo, al dejar este mundo, dejó todo listo para que yo tuviera un arsenal de tu gracia a mi disposición en cada momento de debilidad. Y quiero reforzar esto, hermanos, con una ilustración y un texto antes de pasar a los regalos contenidos en el pasaje que Cristo nos deja. Y ojalá que la ilustración ayude. En los tiempos de Jacob, de Isaac, si Isaac quería un buen pedazo de carne, él tenía un hijo experto, ¿verdad?, llamado Esaú, que salía a cazar y le decía, toma papá, y comía. Pero esta provisión era para el día, quizás para 2 días. Pero si ustedes que viven en un mundo del siglo XXI quieren un pedazo de carne y Dios les ha provisto, lo más probable que lo que hacen es abrir el refrigerador, porque está allí, porque tienen no solamente para un día, quizás para una semana, 2 semanas, un mes. Lo tienen allí guardado. De esta manera es la diferencia. ¿Quién es más privilegiado? ¿El que cada día tiene que salir a buscarlo o aquel que tiene para todas sus necesidades? Es la diferencia entre el creyente del antiguo pacto y el nuevo pacto. Aquel esperaba cada día de Dios que Dios le proveyera de su gracia. Él nos ha dado todo lo que necesitamos. Y he aquí un texto que todos conocemos en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Y como es tan conocido, lo voy a leer en una versión popular. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Y esas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Nada menos que eso es lo que nosotros tenemos, hermanos, en Cristo. Los santos del pasado no tenían ese arsenal, no tenían ese refrigerador lleno de la gracia de Dios a su disposición. Y ahora la pregunta que vamos a contestar en los próximos minutos a la luz de nuestro texto: ¿qué o cuáles son esos regalos que Jesús le deja a los suyos tras su partida? ¿De qué manera Jesús se despide y en medio de la confusión, en medio de la turbación, Él le deja regalos? ¿Qué regalo? ¿Cuáles regalos? ¿Qué es lo que Jesús promete que ellos recibirían y nosotros también cuando Él ya no esté en medio de ellos, de una manera que su presencia física no les haría falta? Esa es la pregunta. ¿De qué manera Jesús iba a suplir para cuando Él no esté? Estamos hablando de herencia, estamos hablando de legado, estamos hablando de aquellos que preparan a los suyos para cuando no estén. Y recuerda que esos regalos no son solamente para ellos, sino para nosotros. Imagina que estás frente a un árbol de regalos, como en algunas casas se hace en Navidad,
Y allí hay 4 regalos que vamos a abrir en esta mañana, que Jesús nos dejó. Es más, Él dejó dicho que no lo abran hasta que no se vaya. Él se fue y estamos en este momento preguntándonos, ¿qué nos has dejado? Y el primero de estos regalos, y es en el que nos vamos a dedicar casi todo el tiempo, es el siguiente. Porque Él te ama, hijo de Dios, discípulo de Cristo, porque Él te ama, Jesús te regala la presencia del Espíritu Santo. Versículos 16 y 17. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Está hablando de regalos recibidos después de su partida, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El primer regalo que Cristo quiere que sus discípulos turbados sepan que les otorga es el Espíritu Santo. Ustedes y yo hemos escuchado y estamos familiarizados, aunque es la persona de la Trinidad más descuidada, más desconocida, pero estamos familiarizados con el Espíritu Santo, conocemos aquello llamado fruto del Espíritu o los dones del Espíritu Santo. Los discípulos no entienden, no valoran este regalo. Incluso, como veremos, cada uno de los siguientes 3 regalos está ligado o se desprende de este gran regalo. Y no vamos a hablar de una manera extensiva acerca de lo que representa ese regalo, ni siquiera de su beneficio para nosotros, de su rol en nuestras vidas, porque eso lo vamos a hacer después. Y es debido a que en esta misma porción, en Juan 16, versículos del 4 al 15, algunas de sus Biblias dicen allí la obra del Espíritu Santo, que es lo que hace el Espíritu Santo, y en su momento entonces vamos a hablar acerca de este tema. Por el momento, miramos nuestro texto, y por lo menos hay 3 particulares que Jesús refiere acerca de este regalo, y que son de nuestro interés. En primer lugar, en el verso 16, Jesús nos dice que este regalo le es dado a sus discípulos por solicitud de Él. Él lo ha pedido para nosotros. Él lo ha encargado para que nos llegue a nosotros este regalo. Es así como comienza el texto. A sus discípulos, ni a ustedes, ni a sus discípulos, ni a ustedes, ni a mí, se nos ocurriría pedirles a Jesús, envíame el Espíritu Santo. Creemos, hermanos, que el bien mayor para nuestras vidas en este mundo es tener a Cristo presente. Y eso es tan así que muchas veces decimos, Jesús, si tan solo tú me lo dijeras. Jesús, si tan solo tú estuvieras a mi lado. Jesús, si yo tuviera el privilegio que tuvieron tus discípulos. Pero eso es erróneo, hermanos. Eso es erróneo. La presencia de Cristo en términos tangibles está reservada para aquel día cuando no haya lágrimas, ni dolor, ni nada que lamentar, ni nada pendiente en este mundo con relación al pecado. Sí, esa presencia nos es prometida. Aquellos varones de vestiduras blancas, de Hechos capítulo 1, cuando los discípulos ven a Jesús mirando al cielo cuando se iba, en Hechos 1:11 le dice, ¿por qué miran al cielo? Así como lo vieron irse, de esa misma manera los van a ver, lo van a volver a ver. Hay una promesa, y esa promesa es para nosotros. Anhelamos ver a Cristo cara a cara. Simón quiso hacer enramadas para seguir contemplando a Jesús en gloria. En cambio, hay un mayor bien que mirar a Jesús de acuerdo a sus mismas palabras. Yo sé que ustedes me quieren con ustedes, pero hay algo mejor mientras la perfección viene. Juan 16:7, oigan lo que dice Jesús. Os conviene que yo me vaya. ¿Quién dijo eso? Jesús. Según Jesús,
¿Es mejor para nosotros que Él esté aquí o es mejor que se vaya? Él está diciendo, es mejor, no para mí, está diciendo Él, es mejor para ustedes que yo me vaya. Debemos llamar mejor a lo que Cristo llama mejor, hermanos. Y Él les dice la razón, porque si no me fuera, el Consolador no vendría, mas si me fuere, os lo enviaré. Y como Dios siempre nos da lo mejor, Jesús lo pide. Yo quiero lo mejor para ellos, así que me voy para que obtengan lo mejor. Eso es lo que está diciendo Cristo. Jesús nos dijo en el Sermón del Monte que Dios sabe, repito, de qué cosas tenemos necesidad. Y como proveedor amoroso siempre se adelanta. Y por eso el mismo Jesús le dice a Simón en otra ocasión, oye Simón, tú vas a tener una crisis en la que vas a flaquear. Pero no te preocupes, tú no te has dado cuenta, no te ha llegado. Pero yo me anticipé a ti. Y yo he rogado para que tu fe no falte, para que no apostates. ¿Sabes algo? Como lo he pedido, vas a regresar. Y vas a ser fortalecido. Y cuando lo hagas, recuerda lo que te he encomendado. Apacienta mis ovejas. Eso es lo que hace Cristo. Y por eso Jesús, sabiendo nuestra necesidad futura sin Él, y me estoy ubicando donde estaban los discípulos, dice, lo conveniente es que yo me vaya y enviarle lo que es mejor para ellos. Él es no solo un proveedor, Él siempre nos va a dar lo mejor. Y eso debe afectar, hermanos, la manera como vemos la provisión del Espíritu Santo para nosotros. Hermanos, el fundamento de la verdad de que el regalo del Espíritu Santo es la perfecta provisión para la ausencia física de Jesús descansa en el hecho de que Él mismo, que siempre nos da lo mejor, lo pidió a su Padre para nosotros. Lo segundo que dice el texto es lo siguiente, que es un regalo permanente. Versículo 16 en su segunda parte, para que esté con vosotros para siempre. Nunca estaremos desamparados, hermanos. El Espíritu Santo siempre está con nosotros. No es una dádiva intermitente como lo fue para los santos del antiguo pacto, de los cuales los discípulos que están recibiendo esto aún son parte. Son los únicos seres en este mundo que vivieron en ambos pactos. Me refiero a ellos y a su generación que creyó antes de la venida del Espíritu Santo como lo conocemos en Pentecostés. Y todos los que creyeron a partir de Pentecostés son creyentes del nuevo pacto propiamente hablando. Y hay una nota, hermanos, que quiero agregar aquí y que complementa esto. Y está en el verso 17, estoy en nuestro pasaje. Vosotros le conocéis al Espíritu Santo, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Parece un juego de palabras, ¿verdad? Pero no lo es. Los santos del pasado no experimentaron el privilegio de la presencia del Espíritu Santo a la manera de nosotros, hermanos. Que no nos quepa dudas, ni David, ni siquiera Moisés, Abraham, ninguno de ellos. De paso, hermanos, es muy difícil rastrear la persona del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento sin la luz del Nuevo Pacto. No hay maneras de llegar a la conclusión solo con el Antiguo Testamento, o es muy difícil más bien, de que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. De una manera inversa, así como las leyes, la liturgia y sacrificios del Antiguo Pacto apuntan a la perfección y consumación de estos mismos privilegios, pero en Cristo. De manera similar, la claridad de la revelación de la tercera persona de la Trinidad en el Nuevo Testamento es lo que aclara nuestros ojos
para poder verlo en el Antiguo Testamento. Dicho de otra manera, Cristo lo vemos cronológicamente desde la antigüedad, porque todo habla de Cristo hasta su encarnación. Pero al Espíritu lo visualizamos de manera inversa. La luz del Nuevo Testamento abre nuestros ojos y entonces podemos ir al Antiguo Testamento y verlo allí claramente. Y esa es la razón por la que todos aquellos grupos y sectas que hacen un sobreénfasis en el Antiguo Testamento, de alguna manera socavan tanto la divinidad como la obra del Espíritu Santo. Y llegan a decir, como los llamados testigos de Jehová, que simplemente es una fuerza, la fuerza activa de Dios. Pero volviendo al texto, aquí están los discípulos. Ellos conocían al Espíritu Santo porque estaba con ellos, dice Jesús. Pero experimentarían el poder del Espíritu Santo como el regalo prometido cuando éste morara en sus vidas. Y esto es algo que puede ser complejo para nosotros, porque nunca como creyente hemos vivido sin el Espíritu de Cristo, sin el Espíritu Santo morando en nosotros. La angustia que vivía el pueblo del antiguo pacto cuando escuchaba acerca de Dios, de la presencia de Dios. Hermanos, si bien por un lado nadie en el antiguo pacto se pudo santificar, ni recibir poder para el servicio, ni testificar sin el Espíritu Santo, la verdad es que el Espíritu Santo no moraba en sus vidas de manera permanente. Voy a poner un ejemplo de lo que sería una interacción de Dios con los suyos en el antiguo pacto cuando el Espíritu Santo no moraba en ellos, y quizás eso nos puede ayudar. Escuchamos una y otra vez que el Espíritu de Dios venía sobre Sansón, ¿verdad? En ciertos momentos, que venía sobre David, que daba fuerzas, etcétera. Dios le dice a Josué en una ocasión: yo estaré contigo. ¿Cómo estaría Dios con él? Dios es espíritu. Su espíritu le acompañaría. Pero ¿cómo él tendría la convicción de que Dios lo estaba guiando? Josué tiene que procurar la estrategia de Dios por medio de uno de sus profetas o por revelación y obedecerla para vencer a los de Jericó. Y lo hace, y Dios le habla. Pero Josué no se acerca a Dios nuevamente para que establezca la estrategia para con los de Jai. Él toma su decisión, él pierde la batalla y sale a relucir el pecado de Acán. ¿Cómo lo guiaba Dios? Él no tenía el Espíritu de Dios. Él tenía que ir a Dios, él tenía que esperar la voz de Dios. Sin embargo, mire una interacción de Dios en el nuevo pacto. En el Nuevo Testamento aparece Pablo, y de repente en Hechos capítulo 16, versos 6 y 7, él dice: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Verdad que no nos imaginamos a que ellos fueron delante de un profeta o un sacerdote, o que Dios le habló por un sueño? El Espíritu de Dios los guiaba y ellos lo veían claramente, por el consejo, por la providencia, por su palabra. Pero el Espíritu de Dios obrando en nuestras vidas es el consejero, es la guía para nosotros ser conducidos, como veremos, a toda verdad y poder hacer la voluntad de Dios. El trato es diferente. Los santos del antiguo pacto estaban conscientes de alguna manera, y es por eso que el profeta Ageo profetiza, Ageo 2:5: según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. El Espíritu de Dios habitaba con los santos del Antiguo Testamento a través de la comunidad,
pero no estaba en ellos individualmente y en intimidad, porque los santos del Antiguo Testamento no podrían haber disfrutado de los beneficios del nuevo pacto antes que éste comenzara. Pero hay una tercera cosa que nos dice Jesús acerca de este regalo del Espíritu Santo, y es que solo reciben este regalo aquellos que son verdaderos discípulos de Cristo. El regalo del Espíritu Santo solo puede ser recibido por los que son verdaderos discípulos. Verso 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Hermanos, esto es lo principal en esta parte. ¿Quién es ese regalo que Jesús pide para nosotros, que es permanente y que solo pueden recibir los verdaderos discípulos de Cristo? Él lo llama en el verso 16 al inicio, otro consolador. Solo aquellos que Jesús escogió disfrutaron de esa relación íntima. De hecho, Él les dice: ustedes me amaron porque yo los amé primero. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Él ora: aquellos que me diste, ninguno se perdió. Todo el que el Padre me da vendrá a mí, y ninguno se perderá, y nadie los puede arrebatar de mi mano. Son esos que Jesús tiene como los suyos, a quienes ama, que cuando Él no esté, solo a ellos les va a dar su Santo Espíritu como regalo. Y el nombre que utiliza para referirse a ese regalo es otro consolador. Otro consolador. Esa es la esencia de la declaración de Jesús acerca de este regalo. Y sé que muchos de ustedes saben que la palabra consolador ahí es paracleto. Es un término cuyo significado no se puede comprender en una sola palabra. Literalmente significa alguien que está llamado a estar a nuestro lado para socorrernos, para ayudarnos. Hay conceptos allí de consolador, exhortador, intercesor, alentador. Alguien que sale en nuestra defensa. Es eso lo que nos asignó, lo que nos dejó el Señor Jesucristo. Pero sobre lo que quiero llamar la atención es que Él no nos dice el consolador, porque todo eso que encierra esa calificación para el Espíritu Santo es lo que Él mismo es para sus discípulos, para sus 12. Y lo que Él va a hacer en este momento es que Él se va y va a dejar a otro. Y yo sé que aquí hay algunos teólogos también y saben que esa palabra otro no significa simplemente uno cualquiera. Y eso es relevante porque en el español nosotros podemos fácilmente confundirnos en cuanto a todo lo que implican las palabras y el ofrecimiento de Jesús. Si nosotros tomamos la palabra otro en otro consolador, como en primera instancia el español nos sugiere, estaríamos diciendo que Jesús dejaría un sustituto a la manera de alguien diferente que asume una posición que Él dejó vacante. Y eso no es lo que está diciendo. Eso fue lo que ocurrió cuando Josué sustituyó a Moisés. Josué fue otro líder designado por Dios para que en ausencia de Moisés asuma la posición del mismo. Pero ¿era Josué igual que Moisés? No, de ninguna manera. En posición sí, pero en esencia no. De paso, su estilo de liderazgo era completamente diferente. Moisés parecía imponente al compararlo con el Josué que nosotros vemos más bien tembloroso en el capítulo 1 de su libro.
Pero la misma palabra dice, Deuteronomio 30:10, que nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas sus señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos en toda la tierra. En otras palabras, Moisés fue único. Así que cuando Dios le envía otro que guía al pueblo, nunca iba a ser otro como Moisés. Si creyéramos eso, el Consolador, el Espíritu Santo, sería simplemente un premio de consolación porque no tenemos a Cristo. Y eso no es lo que Él está diciendo, y por eso es tan importante. Serían buenas noticias, pero no la mejor de las noticias. ¿No sería más conveniente que Jesús se fuera para que estuviéramos con el Espíritu Santo? Así que no puede ser el significado de sus palabras. No tendría sentido, os conviene que yo me vaya. Y es que en el griego hay dos palabras que en español se traducen como otro. Una que es heteros, que aplicaría para el caso de que Josué es heteros líder, otro líder que no es Moisés, es otro diferente que simplemente asume. Sin embargo, hay otra palabra que es aios, que se refiere a uno igual a uno de la misma especie, a uno de la misma naturaleza. Y hermanos, y no voy a perder mucho tiempo en esto. Hay un texto que nos puede ayudar sobremanera, que es Gálatas 1, 6 y 7, donde se usan las dos palabras con connotaciones diferentes. Y ahí voy a leer la Reina Valera antigua, la de 1909, por una razón, que utiliza la palabra que luego fue sustituida en la Reina Valera 60. Dice Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. Ese otro es un evangelio diferente. Por eso nosotros vemos que Reina Valera 60 dice a un evangelio diferente. La palabra en griego es otro evangelio. No es esa la que está usando para otro consolador. Es más bien una palabra que sí está en el versículo 7. Y sigo leyendo la versión antigua. No que hay otro. Ese otro que está ahí es haya. No es heteros, que está usado en el versículo 6. No existe un evangelio que se pueda llamar evangelio que sea diferente al evangelio que les dejé, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hermanos, y lo que estamos diciendo aquí es lo siguiente: cuando Jesús está diciendo envío otro consolador, Él está diciendo uno de mis mismas credenciales. Si yo soy Dios y lo he probado, y Juan lo ha probado en este evangelio, Dios mismo estará con ustedes también. Eso es lo que está diciendo. En nada se disminuye su calidad, categoría, su relación. Lo que yo he hecho por ustedes ciertamente será hecho por Él también en medio de ustedes. Eso es impresionante, hermanos. Y eso nos llevaría a pensar que ciertamente el Espíritu Santo es Dios, hermanos. Otro como yo, dice Cristo. Y esa no es solo una buena noticia, esa es la mejor de las noticias. Es uno como Cristo en su misma naturaleza, que sea para los discípulos presentes y futuros lo mismo que Jesús solo para esos 12 y mejor, porque Jesús no siempre estuvo con ellos físicamente. A veces se retiraba solo a orar. A veces ellos estuvieron siendo enviados y hay demonios que no se le subordinaron. Hay momentos donde tuvieron temor porque Cristo no estaba con ellos y estaban solos en la barca. No es igual, hermanos. Pero ahora sí. Hermanos, y seré muy breve en los demás regalos. Sin embargo, porque todos tienen asociación con esto, solo lo voy prácticamente a mencionar. Esa es una gran noticia,
Y esa noticia del Espíritu Santo siendo Dios mismo y habitando en nosotros, nos hace poseedores de 3 regalos más que Jesús presenta aquí en este texto también. El primero de ellos, que sería el segundo regalo, es el siguiente: porque Jesús te ama y ama a sus discípulos, Jesús te regala su propia presencia en tu vida. No solo el Espíritu Santo, sino su presencia en tu vida. Versículos del 18 al 20. No os dejaré, miren cómo comienza esta porción, huérfanos, desamparados. Venderé a vosotros. Ya no está hablando del Espíritu Santo. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. La promesa, el segundo regalo de Cristo, no solo es el Espíritu Santo, sino es su presencia, Él morando en ellos. Jesús prometió a los discípulos, como un papá amoroso que se está despidiendo: no los voy a dejar huérfanos. Hermanos, y la referencia de su partida es también una referencia de su muerte. Y iba a acarrear tristeza en sus discípulos. Pero miren la promesa de él: venderé a vosotros. Y hay un cumplimiento primario. Tras su muerte y resurrección, él vuelve a ellos. Ellos lo ven, ellos se alegran. Sin embargo, por causa de su unión con el Espíritu Santo en la divinidad, Jesús también moraría en ellos por medio de su Espíritu, que sería derramado en Pentecostés. Y esto es importante, hermanos, porque por un lado el Espíritu de Dios mora en nosotros, el Espíritu Santo, pero Cristo mismo mora en nosotros a través de su Santo Espíritu, al punto que el Espíritu Santo es llamado también el Espíritu de Cristo. Miren un texto, Filipenses 1:19, también lo hace Simón: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Y un texto es suficiente, Gálatas 2:20: Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, Jesucristo vive en mí. Hermanos, la doctrina de la unión con Cristo es la esencia de los beneficios del nuevo pacto. Todos los recibimos a través de Cristo, en Cristo, pero Cristo mismo mora en nuestra vida. Nosotros mostramos a Cristo. Él nos representa en el cielo y nosotros lo representamos en la tierra. Eso que dice el Papa, que Él es el representante de Cristo en la tierra, no, lo somos tú y yo, hermanos. Cada uno de nosotros. Varias metáforas del Nuevo Testamento describen la naturaleza de esa unión. Él es la vid, nosotros los pámpanos, somos el cuerpo del cual Él es la cabeza, somos piedras espirituales, Él es la piedra angular, el fundamento, somos la esposa y Él es el esposo. Eso es Cristo morando en nosotros. Y para expresar más esa unión, la Biblia enseña que los creyentes están en Cristo. Y por eso dice Romanos 8:1: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cristo mora en ti. Él no pudiera morar en ti si no se hubiera ido. Él estaría a tu lado ayudándote, pero con las limitaciones, por decirlo así, de su carne. Pero Él, que es Dios y por medio de su Espíritu Santo puede morar en tu vida y recibir siempre los beneficios de Cristo. Jesús en realidad les dice a sus discípulos: no piensen que nos estamos separando. La unión mía con ustedes es eterna. Y eso es glorioso, hermanos. Lo que nos lleva a un tercer regalo, así rápidamente también. Porque nos ama, porque somos sus discípulos, porque Él se va físicamente. Jesús nos regala la misma presencia del Padre Celestial. Y ahora se complica esto. Versículos 21 en adelante. No lo voy a leer completo,
Pero Él dice que el que guarda sus mandamientos, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y más abajo dice, mi Padre le amará, oigan esto, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Eso es para hacer un selá, hermanos, y quedarnos simplemente meditando en lo que está diciendo Cristo. Ya Él les dijo, el Espíritu va a morar en ustedes. Es más, yo voy a morar en ustedes. Pero les digo algo más. El que hace mi voluntad realmente me ama. Y yo lo amo. Y el Padre los ama. Y ambos vamos a venir y vamos a hacer morada en ustedes. Eso es lo que le está diciendo allí. Hermanos, no solo el Espíritu, no solo Cristo, sino el Padre mismo habitará en ellos. Y eso es impresionante, hermanos. Y lo es porque es un tema importantísimo en el Antiguo Testamento. La presencia de Dios, la gloria de Dios era algo refulgente, que los hombres temblaban. Estaba allí solo en el templo, el lugar santo, el lugar santísimo, solo un hombre que tenía que hacer muchísimos sacrificios para una vez al año entrar en esa presencia, amados hermanos. Y ese Dios dice, yo voy a hacer morada en ti. Eso es lo que está diciendo, hermanos, y lo que está prometiendo el Señor Jesucristo. Ningún santo del Antiguo Testamento pudo haber comprendido ni haberse imaginado. Bueno, eso sería un sacrilegio para ellos. Esa dimensión del amor y de la comunión con Dios, como tú y yo la podemos tener, hermanos. Y es por eso que Pablo, con tanta vehemencia y tanto celo, cuando está hablando de las uniones en yugo desigual, él dice en 2 Corintios 6:16, ¿qué hay de acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Ustedes son el lugar santísimo, donde está la presencia de Dios mismo. Tanto el Padre como el Hijo vendrán a Él y harán morada en Él. Y esa declaración del Señor vuelve a enfatizar, hermanos, y esta vez en un sentido negativo, la relación inseparable entre el amor de Cristo por los suyos y el hecho de que aquellos que son suyos le obedecen voluntariamente y alegremente. Jesús no se dará a conocer, y lo vemos en toda esta porción que no leí completamente, no se va a dar a conocer entre aquellos que le rechazan. La intimidad se refleja de nosotros a Él cuando nos deleitamos en sus mandamientos y cuando nos esforzamos en vivir conforme a la voluntad expresa de Cristo. Lo que nos lleva finalmente, en cuarto lugar, al cuarto regalo, porque Jesús te ama, te regala la verdad. Versículos 25 y 26. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y cuando dice recordar, le dará sentido a aquellas cosas que les enseñé y que ustedes, tardos, no comprendieron. Pero además de eso, le enseñará muchas otras cosas. Porque por medio de su Espíritu Santo y la palabra, que no es otra cosa que la espada del Espíritu, ustedes van a ser guiados a toda verdad. Amados hermanos, Jesús fue la fuente de verdad para los discípulos durante todo su ministerio. Ellos más bien eran torpes, ellos eran lentos. Él tenía que repetir las mismas cosas, se las decía y ellos actuaban como que no habían entendido, dependían completamente de Él. De hecho, Él lo señala en el verso 6 de este pasaje: yo soy el camino, yo soy la verdad, la vida, mírenme a mí, síganme a mí solamente, no necesita más conocimiento que yo mismo.
no los dejaría desamparados en este aspecto tampoco. Enviaría al Espíritu Santo, verso 17, el Espíritu de verdad, a guiarles, a enseñarles. Sin su revelación no hay, del Espíritu Santo, sin la iluminación del Espíritu Santo, no hay forma de conocer ninguna verdad espiritual. Y como el mundo no le conoció, como dice el apóstol Pablo, por medio de la sabiduría humana, y como él mismo refiere que los humanos caídos, dice en 2 Timoteo 3:7, siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Conocen personas así? Estudian Biblia, pero la palabra de Dios no impacta sus vidas y no logran entender. Sin embargo, hay personas que son transformadas por el poder del Espíritu Santo y no tienen tanto conocimiento, y poca palabra impresiona su vida y afecta todo su ser. La salvación no es otra cosa que venir al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4. Es lo mismo. Mientras no eres salvo, no conoces las verdades espirituales. Cuando el Espíritu Santo mora en ti, estas cosas que antes te eran vedadas, ahora las puedes entender. Y eso es importante en muchos sentidos, hermanos. Y quiero dar una nota aquí. Más de una vez hemos hecho alianzas con personas que no son creyentes, defendiendo algunos puntos, el aborto, todo esto que conocemos. Sabemos que podemos librar una batalla, pero no estamos en la misma guerra, ni somos del mismo ejército. Estamos clarísimos en eso. Podemos coincidir en algunas cosas con los hombres, pero solo el Espíritu Santo conduce a toda verdad. Y si no tienen el Espíritu de Dios, no podemos pensar que vamos a caminar al lado por un largo tiempo. Un texto es suficiente, hermanos, para probar esa verdad de la influencia del Espíritu Santo y su necesidad imprescindible para poder conocer la verdad, más allá de la presencia de Cristo física. Oigan, Juan 16, versos 12 al 13. En el pasaje que les referí, que volveremos a hablar del Espíritu Santo. Jesús les dice ahí: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Por qué no las pueden sobrellevar? Solo se pueden sobrellevar con el Espíritu Santo. Solo se pueden entender por el Espíritu Santo. Verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Hermanos, 4 regalos, y me quiero quedar con ese sabor de este último. Preciosos regalos que tendemos a menospreciar. Yo sé que a veces decimos como Juan: ay, Señor, ven pronto, ¿verdad? Lo hemos dicho muchas veces. Y sabemos que eso es más que desear a Cristo a mi lado, de este lado de la eternidad. Eso significa que quiero que todo esto pase y finalmente verme delante de su presencia, donde voy a gozar de Él por siempre. Eso está bien. Sin embargo, podemos dar gracias de una manera genuina por estos 4 regalos que no hubiéramos recibido si Cristo permaneciera en este mundo. Sus discípulos no podían tener ninguno de ellos. No podían tener el Espíritu Santo que les capacitaba y les daba fuerzas en sus propias vidas. No podían tener lo que conocían de Cristo mientras estaba a su lado en sus propias vidas. No podían tener comunión perfecta y estar en ese lugar de intimidad con el Dios que el pueblo del antiguo pacto solo conocía cuando alguno de sus patriarcas estaba allí en intimidad con Dios y le veían con el rostro iluminado. Y ellos podían. E iban a ser ignorantes a menos que Cristo le dejara el reino de la verdad. Que ellos, aún siendo niños y siendo viles a los ojos del mundo,
pudieran ser conducidos a toda verdad. Esos son los privilegios, hermanos, que nosotros tenemos, por los cuales debemos dar gracias a nuestro Dios y debemos darle gloria a Dios por su favor inmerecido. Pero en primer lugar, ¿qué aprendemos? Aprendemos que los regalos de Dios, los regalos de quien nos ama, no siempre son recibidos en su justa dimensión, entendidos como no lo entendieron los discípulos. Así que cada vez que veas en las Escrituras un don precioso de Dios que en principio no fue comprendido, como en este caso, piensa que tiene que ver contigo. Tú ni yo comprendemos muchos de los tratos de Dios para con nosotros. Y decimos expresiones como amén, aleluya, Dios fue bueno conmigo, cuando Él complace tus expectativas. Pero nos quedamos extrañados, nos quedamos perplejos, nos desanimamos cuando no lo hace. Él tiene regalos que no comprendemos. Piensa simplemente, no sé lo que Él está haciendo, pero definitivamente obrará y cumplirá su propósito en mí. Y su voluntad y sus regalos son siempre buenos para aquellos a quienes ama con amor eterno. Yo soy de esos. Eso es si eres hijo de Dios, si eres hija de Dios. Pero piensa un segundo, tienes el Espíritu Santo morando en tu vida, hermanos, y eso es una gran responsabilidad. Cuando vemos creyentes que toman malas decisiones, que se van por aquí, por allá, no es por ignorancia, no es por falta de equipamiento, de poder acceder a la información. Eso se lo podemos dejar a los santos del antiguo pacto. Dios dice en su palabra que si alguno tiene falta de sabiduría, que se la pida. Dios dice en su palabra que si no es de fe es pecado, que si dudas, que busques consejo, que te inclines ante su presencia, que ores, que tengas intimidad con Él. Dios guía a sus hijos. Hablamos en Gálatas acerca de una vida que es guiada por la carne y una vida que es guiada por el Espíritu Santo de Dios. Si somos hijos de Dios, todos nosotros podemos ser guiados por el Espíritu Santo. Así que tener el Espíritu Santo de Dios debe producir en nosotros, quitar de nosotros toda confusión, toda ignorancia. Caminamos con seguridad. Si tienes el Espíritu de Cristo, si Cristo está morando en tu vida, eso te hace competente, eso te hace lucir realmente como lo que eres, como un hijo de Dios. Y eso debe hacerte sentir gozoso. Así como te sentirás en su presencia, porque esto implica comunión con Él. Lo amas, es tu amigo. Y si tienes a Dios mismo morando en tu vida, puedes venir delante de tu presencia. Y todo lo que pidas en el nombre de Cristo, Él te lo va a conceder. Hablábamos de la oración la semana pasada. Hermanos, si nosotros a veces nos confundimos y nos perdemos en las sábanas, ¿verdad? Dios concede grandes cosas por medio de la oración. Sin embargo, como dije la semana pasada, la oración no es principalmente un lugar donde le pedimos a Dios. Es un lugar donde Dios trata con nuestros corazones y nos concede intimidad con Él, de mente, de propósito, y sus dádivas pasan a ser casi irrelevantes para con nosotros, hermanos. Damos gracias a Dios por sus regalos. Bendito sea nuestro Señor, a quien esperamos ver cara a cara. Oremos. Señor, gracias te damos en esta mañana. Gracias porque tu Hijo vino, porque logró lo que no podíamos lograr y nos señaló el camino. Pero gracias porque hoy no está con nosotros. Y esto lo hacemos en fe, porque Él nos dijo que era lo mejor. Y gracias por los 4 regalos que nos dejó. Gracias por tu Santo Espíritu en nosotros. Gracias por Él mismo morando en nosotros. Gracias por tu comunión con nosotros, oh Dios. Y gracias por la verdad. Ayúdanos a no menospreciar estos grandes privilegios que nos permiten darte gloria y honra en nuestras vidas aquí en la tierra, Señor. Te pido por cada uno de los que están en este lugar. Tú conoces su condición, obra, Señor, y llénalos de ti.
Te lo pedimos en Cristo.